ejecución, operación y mantenimiento. Todo el ciclo de proyectos que, repito, se está volviendo a reactivar esta forma que hace muchos años se sigue manejando. En otros países lo siguen manejando. Y hubo un periodo o política estatal que se suspendieron. Pero unas instituciones, especialmente las instituciones con financiamiento externo, lo siguió manteniendo, FNDR, KfW, etcétera, que lo siguió manteniendo y hoy en día otra vez se está volviendo a reactivar este sentido. Aunque se está haciendo en forma mixta, es decir, la UPRE, la Unidad de Proyectos Especiales, está esperando que le entreguen el proyecto y se hagan las invitaciones correspondientes porque es una invitación directa, bajo un decreto supremo independiente para cada proyecto en particular. No se olviden de que primero está la Constitución, ¿sí?, que es la ley de leyes, para el término, después vienen las leyes nacionales, los decretos supremos y las leyes municipales. Ese es el rango jerárquico, si vale el término de delegado. Entonces la UPRE lo que hace es cada proyecto en particular saca un decreto supremo. O sea, no es una invitación por entrar, sino que es un decreto que es específico que sale del Ministerio de la Presidencia, un decreto ministerial que sale de la Ministerio de la Presidencia, en la cual se adjudica para tal empresa por proyecto. Y las alcaldías son las que tienen que entregar los proyectos, ¿sí?, pero al diseño final. O sea, ya no hay proyectos con techo presupuestario o llave en mano, la cual la empresa se hace cargo de la ejecución del proyecto. Eso sí lo han eliminado. ¿Eso qué significa? Que todos los proyectos, independientemente de quién lo financia, tiene que venir ya a diseño final. O sea, si va a una alcaldía, va a presentar un proyecto del FNDR, la FPS, o cualquier otra parte, lo tienen que hacer ellos, o tú tienes que contratar una consultora para que haga todas estas etapas que hemos explicado en este momento, desde una idea de un proyecto hasta el diseño final. ¿Okay? Para evitar justamente lo que se manejan y varias instituciones estatales, hoy en día el techo presupuestario es, o sea, el orden de cambio, el contrato modificatorio y todo de cero. Un gran ejemplo que se tiene, por ejemplo, es el Fondo de Vivienda. ¿Sí? El Fondo de Vivienda se tiene un precio estándar fijo a nivel nacional y las empresas constructoras que se adjudiquen esos proyectos tienen que manejar ese presupuesto y hacer, alcanzar, si vale el término, ese presupuesto, ese diseño y con todas las características que se tienen en un proyecto, en cada proyecto, cada vivienda. Entonces, cada vez el orden de cambio, el contrato obligatorio tiende a bajar. ¿Okay? ¿Por qué? Para que los proyectos sean cada vez mucho más precisos, si vale el término, mucho más elaborados, y ya no se manejen proyectos o con techos muy grandes o muy inflados, para que no exista este problema de corrupción y todo eso. Entonces, por ese lado, digamos, se está manejando relativamente bien, aunque después vamos a ver las formas de calificación y todo esto que echa le echa la trampa, si vale el término. ¿Okay? Bien, la última parte del capítulo 1 es las funciones que hace un ingeniero civil. Hemos estudiado una carrera, ¿sí?, en la cual, vuelvo a repetirles, no somos constructores, no somos calculistas, ¿sí?, pero podemos trabajar, podemos ejercer la profesión en otros rubros, con otras actividades, si vale el término. Rubros me refiero a fuentes de laborales que podamos tener. Como ingeniero civil podemos trabajar en este sentido. Les voy a compartir pantalla, ¿sí?, para que ustedes... Vamos a ver. Bien. El campo de ocupación del ingeniero civil, aparte de ser calculista por naturaleza, ¿sí?, está en la elaboración de proyectos como consultores, ¿sí?, como consultor público, como consultor privado, como supervisor privado, como fiscal privado, en la elaboración de proyectos, en la ejecución de proyectos, y como constructor, supervisor, fiscal, como gerente de empresas, como funcionario público, como investigador, como lo sé. ¿Sí? Vamos a explicar un poquito qué es lo que a ustedes les atañe, digamos, el día de mañana.
¿sí? Como consultor, porque tenemos aquí la elaboración y la ejecución, que son dos temas muy diferentes, ¿sí? En la elaboración de proyectos, sabes que es consultoría como tal. Y te vamos a tener como consultor público, consultor privado. ¿A qué nos referimos como consultor público? Verán ustedes, pero si es consultor, puede ser, ya sea como funcionario con ítem, con una institución, o como consultor en línea, que trabaja para la institución, que viene a ser un funcionario público. ¿Ok? El que tiene ítem tiene beneficios sociales. El que tiene un contrato de consultor en línea no tiene beneficios sociales. Pero las obligaciones depende del contrato que cada uno tenga, ¿sí? Y las funciones que va a cumplir en esa institución. Como consultor privado, es netamente contratos por producto, por proyecto, independientes cada uno de ellos, ¿sí? Ya sea que se como empresa o ya sea que forme parte de una empresa. Esto hace de que las actividades que se tengan tanto como consultor público como consultor privado sean diferentes. Es decir, el consultor público hace de que el ingeniero pueda trabajar no solamente, pueda trabajar solamente en ese campo que se está contratando. Un consultor privado no solamente hace lo que se le está contratando, sino varias otras actividades, como consultor. Otra de las actividades que se pueden trabajar es como supervisor para consultorías. O sea, existen supervisores para realizar proyectos, sí. Pueden trabajar tranquilamente, repito, como supervisor, que pueden ser también públicos o privados, ¿sí? Y mira ustedes, pero un supervisor privado, ¿acaso existen? Sí, bastantes. Se contrata muchas instituciones, contratan varios supervisores para la supervisión de elaboración de proyectos, especialmente alcaldías pequeñas o que tengan un financiamiento externo, como tal. Y si hablamos fiscales, la pregunta que les hago, si es que la saben, ¿el fiscal puede ser privado? Honestamente tiene que ser un fiscal de obra, un fiscal de proyecto público. La respuesta es sí, puede ser público y privado para consultorías. ¿Sí? Es decir, aparte del supervisor, también puede estar en esto. Depende de la fuente de financiamiento que estamos hablando. Existen muchos fiscales, muchas instituciones que aparte de tener su personal mínimo, tienen un buen techo presupuestario y contrata a veces fiscales para, para la elaboración de proyectos. ADC, por ejemplo, es uno de ellos. ¿Sí? Que independientemente de lo que se tenga como consultores, como personal en planta, puede, por su capacidad, algunos proyectos los contrata como externas que sean como fiscales de proyectos. En la ejecución de proyectos va lo mismo, ¿sí? El constructor, el supervisor y el fiscal, tanto públicos como privados. O sea, solamente el primer he puesto en esta diapositiva, público y privado como consultor, pero en todos los rubros que vamos a tener aquí, es lo que están viendo, sí, tenemos públicos y privados. ¿Ok? O sea, eso amplía un poco más el abanico de laboral que podamos tener el día de mañana. Ya sabemos que como ejecución de proyectos, ya en la ejecución propiamente, pues, ya sea público-privado, es decir, como constructor, ya no como consultor, o sea, en la ejecución de proyectos en sí. ¿Sí? Alcaldías, por ejemplo, gobernaciones, etcétera, o instituciones estatales, pueden hacer una administración directa, ¿sí? Pero tiende cada vez a desaparecer esa política. Privados, la mayoría de las instituciones está terciarizando la ejecución de proyectos para evitar beneficios sociales, cargas sociales, y es preferible terciarizar un proyecto que ejecutarlo. La gobernación de Tarija era una de las pocas que tenía esta política a nivel nacional. ¿Sí? Hoy en día se está eliminando esta tendencia de poder ejecutar los propios proyectos. Y por lo tanto, el supervisor también de la ejecución de proyectos pueden ser públicos y privados,
¿sí? Y los fiscales también pueden ser públicos y privados. O sea, es decir, nuestra acción laboral el día de mañana puede estar ejecutándose ya sea como elaboración de proyectos o como consultor de proyectos o ejecución de proyectos, perdón. ¿Okay? Una partecita diferente, al poner gerente de empresas, no solamente me refiero a gerente, ¿sí? Sino que nos referimos a la parte privada, es decir, como gerente, como superintendente, como residente, como especialista de proyectos, etcétera. O sea, a eso me refiero de que la parte privada se va a meter, ¿sí? Como funcionario público, como institución de planta de una institución que puede trabajar no solamente como supervisor, como fiscal de obras, ¿sí? Puede ocupar otras funciones como funcionario público con la profesión que se tiene como ingeniero civil. Por ejemplo, en una dirección de planificación, ¿sí? En una dirección de, de proyectos que se tienen, o sea, varias alcaldías, varias entidades estatales, hace de que el ingeniero sea, el ingeniero civil, sea responsable o sea parte del equipo multidisciplinario que trabaja en estas instituciones, como gerentes de unas direcciones o secretarías, etcétera, que puedan ser como ingeniero civil, como funcionario público en su totalidad. Como investigador, es otra de las etapas que pasa el ingeniero civil, hasta donde mi mente o mi capacidad de experiencia que tengo en este momento, no existe un investigador junior. O sea, ni bien termina en la universidad, entre como investigador. Hay una etapa, ¿sí? Pues digamos, un ingeniero junior, una etapa previa que, aparte del conocimiento que ustedes van a tener, ganan experiencia. Y después entran como investigadores. Los investigadores son la gente que hace doctorados, por ejemplo, ¿sí? Se dedican netamente a doctorados. Y estos investigadores se dedican a, su nombre lo dice, a descubrir nuevas tendencias o nuevas formas de cálculo o de productos que se pueden utilizar dentro de la rama de ingeniería. Y el último, como mi persona, un docente, sí, que está dentro de las carreras de ingeniería civil a nivel nacional. Un docente, sabes que se tiene que tener 2 años de experiencia laboral y desde la obtención del título en profesión académica para poder ser docente en la Juan Michel Saracho. En otras carreras se piden, en otras universidades, perdón, en el interior del país, se piden 4 años, 5 años, etcétera, y recién pueden optar a ser docente. Nosotros no podemos cambiar eso, seguimos pidiendo 2 años, pero dentro del perfil profesional que se está exigiendo hoy en día para los diferentes departamentos, se está pidiendo 6 años de experiencia en el rubro. Es decir, si vamos a estructuras, que se tengan 6 años de experiencia en el rubro, en el diseño estructural. En hidráulica y en vías, lo mismo, 6 años. Eso se uniformizó para que, en otras palabras, no solamente sean 2 años, sino que se certifiquen 6 años. Y esa certificación de 6 años hace de que no es desde el título, desde la fecha del título de obtención nacional, sino la experiencia. Me refiero, si un trabajo dura 11 meses, tengo 11 meses. Si el otro trabajo dura 3 meses, no significa que tengo 2 años. Uno lo he hecho en el 2019, el otro lo he hecho en 2021, pues los 11 meses más los 3 meses se suman y es 1 año y 2 meses. ¿Sí? De manera que así se va acumulando hasta los 6 años, independientemente del tiempo que haya pasado, de la experiencia. Eso se está haciendo en la Juan Michel Saracho. Otras universidades es abierto, no voy a entrar a criticar eso, o a explicar, la Católica, la Domino Savio, por ejemplo, son directamente que tengan los 2 años. Entonces hay un poco se está buscando calidad que cantidad en la docencia, en la Juan Michel Saracho. Entonces estos son los campos ocupacionales del ingeniero civil, se dan cuenta, más nuestra tendencia está en la elaboración de proyectos y en la ejecución de proyectos, como consultor o como constructor, ¿sí? En cada una tenemos los supervisores, los fiscales,
para que se puedan también ser parte de este equipo. Hace un tiempo atrás, hace más o menos 4 años, yo era presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Tarija, ¿sí? Y dentro de esa tendencia se tenía más de 1.500, un número global de ingenieros inscritos o que podían ser parte, y había más de 2.000 personas, más de 2.000 ingenieros, cerca de 2.800, si no me equivoco, que estaban en proceso de inscripción. Entonces, si se dan cuenta ustedes, son más de 3.000 personas o colegas de la que han salido de Juan Michel Saracho o que radican en Tarija. Es una de las carreras hoy en día la más numerosa de la Juan Michel Saracho. La más numerosa. Antes era Derecho, Agronomía, hay tendencias. Hoy en día la carrera de Ingeniería Civil es la más grande, si vale el término. Y lamentablemente el tema laboral ha bajado considerablemente, ha caído considerablemente. Sí. Se va a reactivar un poco en estos años, pero como quien dice, es una inyección de agua a un enfermo de cáncer. Nunca va a desaparecer los proyectos, evidentemente. Pues eso significa de que nuestro gran cliente, que es el Estado, va a disminuir, pero la parte privada sí va a seguir teniendo aspectos que nos va a dar un campo laboral, pero la competencia también es mayor, ¿sí? No quiero jactarme ni criticar, ni lo tomen a mal, pero dentro del tema de prestigio, si vale el término, la UMSA, como decía Mayor de San Andrés, de la ciudad de La Paz, estatal, no estamos hablando de una universidad privada, se supone que es es dentro del ranking de las universidades estatales de Bolivia, la mejor, o la que tiene mayor prestigio, o la que tiene mayor aceptación a nivel nacional. En promedio, hasta el día de hoy, así hasta el 2021, en promedio, año, se titulan aproximadamente 8 personas, unos 12 meses, y egresan alrededor de unos 35 personas, ¿sí? Entre las 4 menciones. La Juan Michel Saracho, en promedio, llegó a 180 personas egresadas y titularse de 45 personas. O sea, no significa que seamos mejores o peores, sino que Tarija tuvo un boom económico y eso hizo que la carrera creciera bastante. Y al crecer bastante, evidentemente, también el tema de titulación y de egresos ha subido. Por eso que tenemos una buena cantidad hoy en día de ofertas laborales. Y luego el consejo que les doy es de que sean competitivos el día de mañana. ¿Sí? No se queden ahí, el título, entre comillas y con todo respeto, no diré, pero mucha gente consigue el título, logra titularse, pero muy pocos son los que son competitivos y tienen capacidad de ingeniero. ¿Sí? Bien. Los tipos de proyectos que vamos a analizar, que vamos a ver, que hemos visto cómo se elabora un proyecto, pero los tipos de proyectos pueden ser proyectos sociales, es decir, aquellos destinados principalmente a satisfacer necesidades sociales de una comunidad, mediante el aprovechamiento de los servicios ofrecidos, ejemplo, proyectos de salud, educación, saneamiento básico, recreación, etc. Son proyectos sociales. La mayoría de las instituciones, de las empresas estatales, elaboran proyectos sociales, ¿sí? La necesidad, entre comillas, esta necesidad está en función de cuál es la prioridad que vamos a tener. Hemos dicho de que esa prioridad uno define las partes institucionales, la parte financiera, pero la prioridad especialmente la tienen que definir por beneficiarios directos. Entonces, si una comunidad, por ejemplo, necesita agua potable, necesita sistema de riego, con seguridad les apuesto de que para gente de la ciudad va a ser agua potable, para la salud, pero para el comunario va a ser un sistema de riego, porque con eso genera otros productos y su subsistencia, ¿sí? Entonces el tema de salud pasa a un segundo plano y el tema productivo pasa a un primer plano. Entonces hay que combinar esto
para que ustedes puedan el día de mañana priorizar qué tipo de proyectos están ejecutando. Proyectos productivos es proyectos tienen como fin instalar y operar una capacidad transformadora de insumos con el fin de producir bienes con destino a atender necesidades de consumo. Ejemplo, proyectos de transformación industrial, de producción agrícola o agroindustrial, de explotación minera, etc. Miran ustedes, pero un producto agrícola, ¿qué sentido participa un ingeniero civil? ¿Sí? Es justamente lo que acabo de mencionar como ejemplo. Un sistema de riego es un proyecto agrícola, ¿sí? No agroindustrial, la planta como tal, todas las obras civiles participan en el civil, como el nombre lo dice. O sea, no tanto en el tema de la producción como tal, pero sí en la parte previa del montaje de esa planta para poder eh, hacer las obras civiles. Una explotación minera, todas las explotaciones mineras saben que tienen que dique de colas, etcétera. Entonces todo eso participa el ingeniero civil en la parte previa de la explotación propiamente de un centro minero. Entonces, todos los proyectos tienen una parte de un componente civil en el cual participamos nosotros como ingenieros civiles. ¿Sí? Tenemos proyectos de infraestructura que ya es común para nosotros, tiene como propósito fundamental crear condiciones facilitadoras, inductoras, impulsoras o coadyuvantes para el desarrollo económico. Ejemplo, carreteras, centrales eléctricas, distritos de riego, servicios públicos, sistema de agua potable, centros educativos, etcétera, etcétera. De todos los tipos de proyectos que podamos tener. ¿Ok? O sea, infraestructura como tal, que es otro nombre que se le denomina a los proyectos, eh, son todos, prácticamente todos los proyectos que vamos a tener, son participa Universidad. Proyectos recreativos, por ejemplo, miran ustedes, pero un proyecto recreativo, una plaza, un parque, sí, entra parte no solamente el diseño con la parte arquitectónica, sino la ejecución. ¿Quién lo ejecuta? Un parque, una plaza, un ingeniero civil o un arquitecto, ¿sí? Uno que tenga una empresa constructora con eso. Repito, no es un requisito de que la empresa constructora tiene que ser propietario de un ingeniero civil, puede ser cualquier persona, pero sí dentro de los estatutos de la Cámara de Construcción estamos pidiendo de que dentro del staff de profesionales esté como gerente técnico o como gerente de un ingeniero civil. ¿Okay? Antes se pedía un ingeniero o arquitecto. Hoy ya estamos pidiendo específicamente un ingeniero. ¿Sí? El propietario puede ser cualquier persona. O sea, puede ser un señor que no tenga ni siquiera profesión, un inversionista, se dice. Pero dentro de él tiene que presentar si no es un ingeniero civil, dentro de como gerente, un contrato laboral para ingeniero civil que administre, perdón, que gerente de la empresa, la parte técnica. ¿Sí? De manera que esto hace de que los ingenieros civiles también tengamos nuestra participación. Los proyectos o programas, que es otro tipo de proyectos que vamos a tener, son aquellos orientados a producir o fortalecer una capacidad generadora de beneficios directos a través de otros proyectos. Ejemplo, proyectos de capacitación, campañas de vacunación, etcétera, etcétera. Dirán ustedes, pero aquí estamos viendo no solamente la participación en el civil, sino como denominación, como otra actividad de proyectos como tal, ya globales. ¿Sí? En campañas de capacitación, por ejemplo, el FPS trabaja muy bien con los programas de acompañamiento o seguimiento. ¿Sí? Se contrata a la empresa constructora, la empresa supervisora, o personas o empresas que hagan acompañamiento o seguimiento a los proyectos, ya sea de agua potable, riego, que es bien hacer la capacitación, la orientación a este rubro, que también participa en ingenieros civiles u otras profesiones. ¿Sí? Es decir, eh, dentro de una capacitación no solamente está el tema de conocimiento, sino de la operación. O sea, cómo se operaría, cómo operar un sistema de riego, un sistema de agua potable, un sistema de alcantarillado, etc. No se olviden de que la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Tarija, la última ejecutada,
por una empresa privada y que le está ejecutando otra planta, Ministerio de Medio Ambiente, ¿sí? No solamente una vez concluidas las obras se entrega al operador, en este caso el operador es COSAL, ¿sí? El propietario es la gobernación, obstante es de la gobernación, la planta de San Luis. El operador es COSAL, ¿sí? Ellos, pero la empresa que ejecutó tiene 5 años, no, 3 años, sí, 3 años, a ver, sí, 3 años, 3 años de administración del proyecto como tal, ¿sí? Una vez que entrega, en forma conjunta con el operador que es COSAL y la empresa constructora, administran en forma conjunta por 3 años y capacitan a la gente que va a operar. Aparte de construir, están capacitando. Y después de los 3 años pasa ya directamente al operador. En la ABC, el camino entre Ríos y Palos Blancos, ¿sí? Que es una empresa española, tienen 5 años de operación y mantenimiento. Entonces, ellos están sacando el asfalto, han logrado asfaltar, pero ni bien terminó de asfaltar, empezaron a sacar. Está dentro de sus costos, seguramente han debido ser costos muy finos, evitar multas, evitar ejecución de boletas, etcétera. Entonces, asfaltar, inaugurar y retirar todo por tamaño. Y volver a asfaltar, tienen 5 años para hacer mantenimiento y volver a reconformar toda la carpeta que tiene. Entonces, es otra forma también de operación, de capacitación que van a tener, de administración de un proyecto. ¿Okay? Estudios básicos no suelen generar productos directamente aprovechables, pero sí permiten identificar nuevas opciones de inversión y de aplicación tecnológica en beneficio de las comunidades. Ejemplo, investigaciones básicas que permiten el desarrollo de productos de beneficio social, alimentos, vacunas, medicinas, etcétera, etcétera. Decía, el proyecto básico no solamente nos referimos eh, a la subsistencia equivalente, sino la generación de otros tipos de proyectos para poder generar actividades económicas, actividades productivas. Los estudios básicos no solamente es una prefactibilidad o una factibilidad, ¿sí? Sino que son que no necesitan justamente esas etapas y directamente van a la edición final, ¿sí? En una comunidad, por ejemplo, donde ya tengan todos los servicios y hacen una lista de prioridades, ¿sí? Entonces necesitamos un sistema de sistema eléctrico, o sea, en una inversión, no necesita hacer una factibilidad. Directamente es una necesidad básica, un servicio básico que dice la Constitución política del Estado, ¿sí? Donde se tienen que tener los servicios de agua potable. No se olviden que hoy en día la Constitución política del Estado, como servicio básico, ¿sí? Como servicio básico está la telecomunicación, es decir, la entrega de señales de telecomunicación. No significa internet, ¿sí? Puede ser telefonía. O sea, antes estaba agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, hoy se incrementó alcantarillados fluviales, telecomunicaciones, o sea, como servicios básicos de la necesidad del ser humano para poder desarrollar sus actividades en el territorio nacional. Entonces, hay proyectos de que no necesitan esto y directamente un estudio básico hace que se puedan ejecutar estos proyectos como tal, ¿sí? Una vacuna, estamos muy de moda hoy en día con la pandemia, ¿sí? No vamos a necesitar hacer una factibilidad, si es factible, evidentemente, el número de personas, un estudio, cuántas vacunas se necesitan y empezar a vacunar, ¿sí? Un estudio básico, cuál es el mercado, no el mercado, sino cuál es la tenés primera. No se olviden que primeras vacunas llegaron por esa pandemia, empezaron desde los 70 años para arriba, después 60, 50, 40, y poco a poco se empezó a bajar. Y hoy en día es abierto, ¿sí? Inclusive llegaron ya hasta los chicos de 10 años, si no me falla, ¿sí? Aunque hay gente, chiquitos mucho más menores que se van a contagiar y algunos han fallecido, pero son casos excepcionales. Pero
fue tendente a ese nivel que se tuvo, ¿no? Esto ya lo sabemos. Y por último tenemos, bueno, aquí lo puse, cabe aquí hacer una distinción entre dos ámbitos de proyectos según sus promotores o impulsores, ¿sí? Los proyectos promovidos por agentes privados y los estudios de primer impulsados por empresas estatales. Promovidos por agentes privados es un estudio exhaustivo sobre el subsector en que se insertará el proyecto, por ejemplo, para fábricas de cemento, hierro, textil, papel, en industria, servicios. Hoy en día, en Tarija, por ejemplo, tenemos la tema industrial como el plante de vinícolas, de cinganeros, etcétera, viníferas, uvas viníferas, etcétera, etcétera, debemos entrar en ese detalle. Pero toda la infraestructura que se tiene, y aparte como proyectos, hace de que se tenga realmente un estudio completo. Es decir, algún inversionista tiene los recursos, perdón, se tengan recursos y se logran hacer la inversión. Entonces necesita hacer todas las etapas, la prefactibilidad, la factibilidad, el diseño final, para ir agotando esfuerzos y realmente diciendo, asegurar su inversión que vamos a tener, ¿sí? Viendo más que todo el mercado, la ubicación, todo esto, ¿okay? Los estudios de preinversión impulsados por empresas estatales y se contiene los mismos elementos que en el caso anterior, sin embargo es necesario relevar algunas diferentes características. Es así como el estudio de mercado, satisfacción a través de proyectos derivados de estudios técnicos, y la determinación de tarifas, en caso de proyectos de servicios que prestan un servicio al público en general, agua potable, energía eléctrica, etc. Entonces, aparte de hacer la preinversión, la inversión, hacer la prefactibilidad, la factibilidad, toda esta parte, se determina costos de operación y mantenimiento, se determinan justamente las tarifas, pero en la parte privada, si son proyectos productivos, de empresas productivas, también tienen determinado un precio de venta en caso de que sean productivos, ¿sí? En la parte privada, se puede dar el término, el 99,9% son productivos, ¿sí? Muy pocos son de servicio, porque tienen que haber una utilidad como tal. En cambio, en las empresas, en los proyectos estatales, no hay utilidad, ¿sí? Pero tiene que haber una prestación de un servicio, entonces ahí tiene un beneficio social, no un beneficio económico. Entonces, ¿cuál es la población horizonte? ¿A cuánta población se está beneficiando? ¿Y quiénes se benefician por la ejecución de ese proyecto, tanto directa como indirectamente? O sea, quiénes están ahí el beneficio directo y quiénes están aledaños, que son los beneficios indirectos como tal. ¿Sí? Y nada más. Correcto. ¿A una pregunta? Bien, si no hay nada más, jóvenes, nos vemos el día, el lunes. ¿Okay?